En un pequeño pueblo, un joven soñador llamado Pedro decidió embarcarse en un proyecto ambicioso, construir una casa en un terreno que había heredado de su abuelo. Tenía grandes planes para su futuro, pero sabía que la tarea sería larga y difícil. La obra comenzaría con la siembra de un árbol. Pedro plantó un árbol de roble en el jardín de su nueva casa, convencido de que con el tiempo, ese árbol crecería junto a su hogar y sería testigo de los momentos importantes de su vida. Creía que cada rama que crecía era un reflejo de sus esfuerzos y sacrificios por cumplir su sueño. Sin embargo, los primeros meses fueron difíciles. A pesar de regar el árbol y cuidarlo con esmero, Pedro no veía ningún progreso. El árbol parecía estar estancado, sin señales de crecimiento. La frustración comenzó a invadir su mente, y pensó que tal vez había hecho algo mal al elegir ese árbol. Los días pasaron, y Pedro comenzó a dudar de sí mismo. En ocasiones pensaba en arrancar el árbol y empezar de nuevo, pero algo en su interior le decía que debía ser paciente. Recordó las palabras de su abuelo, quien siempre le había dicho que las mejores cosas en la vida tomaban tiempo. Un día, decidió visitar a un sabio anciano que vivía en el pueblo. Pedro le explicó sus preocupaciones sobre el árbol, y el anciano, con una sonrisa tranquila, le respondió: «Pedro, no te apresures. Los grandes logros en la vida requieren paciencia y tiempo». Pedro no comprendió completamente el consejo del anciano, pero decidió seguir adelante con su proyecto. Pasaron semanas y meses, pero el árbol seguía sin dar señales de vida. Pedro continuó trabajando en la construcción de su casa. Con el paso del tiempo, Pedro observó cómo otros árboles en el vecindario crecían rápidamente, mientras que el suyo permanecía estancado. Veía cómo las ramas de los demás se llenaban de hojas y flores, mientras que las suyas apenas se alzaban del suelo. La comparación le hizo sentir aún más desesperado. Pero un día, algo cambió. Pedro se despertó por la mañana y notó que el árbol había comenzado a brotar. No era mucho, pero algo tan pequeño como un par de hojas verdes le llenó de esperanza. Durante los siguientes meses, el árbol creció a un ritmo lento pero constante. Pedro siguió regándolo, cuidándolo con esmero, pero también entendió que ya no podía apresurarlo. El árbol tenía su propio tiempo, al igual que él mismo en su proceso de vida. Con el paso de los años, Pedro completó la construcción de su casa. La primera habitación fue un hogar cálido, lleno de recuerdos y risas, y el árbol ya tenía un tronco robusto, aunque no tan grande como los de los otros árboles del vecindario. Sin embargo, Pedro estaba orgulloso de él. Un invierno, cuando Pedro ya tenía una familia y su hogar estaba lleno de vida, una tormenta de nieve cubrió el vecindario. La casa de Pedro resistió la tormenta, pero lo que realmente sorprendió fue el árbol. A pesar de su tamaño, sus raíces se habían fortalecido, y pudo soportar el peso de la nieve. La tormenta pasó, y al siguiente día, Pedro vio algo asombroso. El árbol, que había sido tan pequeño en comparación con los demás, ahora se alzaba con orgullo. Había resistido la adversidad, mientras que otros árboles, más grandes y menos pacientes, habían caído. Pedro miró el árbol con asombro y gratitud. En ese momento, comprendió lo que el anciano le había querido decir. El árbol no había crecido rápido, pero su paciencia le había permitido desarrollarse de manera sólida y profunda. Había resistido las pruebas del tiempo, igual que él. Con el tiempo, el árbol floreció cada primavera, llenando de hermosos frutos las ramas. Pedro ya no comparaba su árbol con los demás. Sabía que, aunque había tardado más en crecer, lo que había logrado era único y valioso. Un día, después de muchos años, Pedro se sentó bajo el árbol, ya grande y frondoso, y recordó aquellos primeros días. En ese momento, comprendió que cada desafío, cada momento de incertidumbre, era parte del proceso que lo había llevado hasta allí. La casa de Pedro se convirtió en un hogar lleno de historias, y el árbol era el símbolo de todo lo que había aprendido. Había enfrentado la incertidumbre, había cultivado la paciencia y, al final, había encontrado la recompensa en el tiempo que había dedicado a cuidar lo que más amaba. Pedro sabía que en la vida, al igual que con el árbol, no siempre se trataba de apresurarse. Cada acción, cada decisión,
Cada paso en el camino tenía un propósito, y todo sucedía en su debido momento. La paciencia le había enseñado esa valiosa lección. A medida que el tiempo pasaba, Pedro veía cómo su familia crecía y cómo nuevos desafíos surgían. Pero también veía cómo, con paciencia, todo se resolvía. Las adversidades que enfrentó en su vida fueron, como las de su árbol, parte del proceso de crecimiento que le permitió ser más fuerte y sabio. A veces, la vida nos pone en situaciones en las que deseamos que las cosas se resuelvan rápidamente. Pero la historia de Pedro y su árbol nos recuerda que lo más valioso toma tiempo. La verdadera fortaleza no viene de la rapidez, sino de la paciencia. Así, cada vez que Pedro miraba el árbol, veía no solo un símbolo de paciencia, sino también de esperanza. El árbol había resistido las pruebas del tiempo, y Pedro, con cada lección aprendida, sabía que él también podía enfrentar lo que viniera. Sabiendo que todo sucedería cuando tuviera que suceder. La vida, como el árbol, crece a su propio ritmo. Cada etapa tiene su propósito, y no podemos apresurar las estaciones. La paciencia nos enseña a confiar en ese proceso. A entender que todo lo que estamos viviendo está preparando el terreno para lo que vendrá. Cuando Pedro miraba el árbol, veía que todo el esfuerzo, todo el tiempo y todas las pruebas que había pasado valían la pena. Cada hoja que crecía representaba un paso más en su propia vida. Sabía que lo que parecía ser lento al principio, ahora era parte de su fortaleza. Después de años de trabajo, Pedro vio cómo su vida se llenaba de bendiciones. No solo había logrado construir la casa de sus sueños, sino que también había aprendido a cultivar la paciencia, algo que siempre le recordaría el árbol en su jardín. La historia de Pedro nos enseña que, en la vida, las cosas más valiosas no ocurren de inmediato. Requieren tiempo, esfuerzo y, sobre todo, paciencia. Es fácil caer en la desesperación cuando no vemos resultados rápidos, pero es en esos momentos cuando la paciencia nos guía. La paciencia no solo es una espera pasiva. Es un proceso activo, un esfuerzo constante por mantener la fe, por seguir adelante incluso cuando las circunstancias nos parecen difíciles. Como el árbol, nosotros también debemos aprender a crecer con el tiempo, sin apresurarnos. Los frutos que da la vida, como los del árbol de Pedro, son el resultado de todo lo que hemos vivido, de cada paso que hemos dado. No importa cuán lento sea el progreso, lo que realmente importa es que estamos avanzando, creciendo y aprendiendo. La paciencia, por lo tanto, no es solo una virtud, sino una herramienta poderosa. Nos ayuda a enfrentar la adversidad, a mantenernos firmes cuando todo parece incierto, y a esperar con esperanza el momento en que podamos ver los frutos de nuestro esfuerzo. Cuando Pedro miraba el árbol y pensaba en todo lo que había aprendido, se dio cuenta de que la vida nunca se trata de la rapidez con la que llegamos a nuestros objetivos, sino de la sabiduría y la fortaleza que adquirimos a lo largo del viaje. Así, el árbol de Pedro se convirtió en un símbolo no solo de paciencia, sino de gratitud. Agradecía el tiempo que le permitió crecer, agradecía las dificultades que le ayudaron a aprender y agradecía cada momento que había vivido hasta llegar allí.